Hola a todos, bienvenidos al primer video de Aula Psicodinámica. El día de hoy vamos a tratar sobre un personaje bastante interesante en la teoría psicodinámica, que es Melanie Klein, con su teoría de las relaciones objetales. Si recordamos, Melanie Klein es una de las representantes del psicoanálisis contemporáneo que va a tener ciertas disputas porque sus teorías y sus postulados muchas veces van a estar en contra del psicoanálisis ortodoxo. Las personas influyentes en su teoría fueron especialmente tres. Por supuesto, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Ella, a la postre, descubre el psicoanálisis cuando lee la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y se interesa bastante en el psicoanálisis. Otro de las personas influyentes para Melanie Klein fue Sándor Ferenczi. Sándor Ferenczi fue la primera persona que la psicoanalizó cuando ella cayó en una depresión bastante fuerte. Tenemos que recordar que Melanie Klein atravesó muchas depresiones, fue una persona con tendencias depresivas, y Sándor Ferenczi fue el primero que la psicoanalizó. Y después trabajó un tiempo con ella y le motivó a que ella trabajara con los niños, porque si ustedes recuerdan, en el psicoanálisis no se podía supuestamente trabajar con niños pequeños, se debía trabajar con niños, se debía psicoanalizar a niños a partir de la etapa de latencia, a partir, como es en el caso Juanito, ¿no?, de Freud. Antes no se podía. Pero Sándor Ferenczi le motiva a Melanie Klein que trabajara con niños en el Policlínico en Budapest. Pero la persona que más influyó en las teorías de Melanie Klein fue Karl Abraham. Además de que se psicoanalizó con él, fue una especie de tutor para ella y la apoyó en sus postulados que muchas veces contradecían, como ya se mencionó, que muchas veces contradecían a la teoría del psicoanálisis ortodoxo. Muchas veces se contradecía lo que postulaba Melanie Klein con esta teoría del psicoanálisis ortodoxo. Pero vamos a ver qué hay de sus discípulos. Existen muchos discípulos de Melanie Klein, pero teniendo en cuenta los más importantes, son dos. Aquí podemos observar a Hanna Segal. Hanna Segal es recordada, muy recordada, porque ella escribe una de las obras casi obligatorias para quien desee estudiar a Melanie Klein. El nombre es Introducción a Melanie Klein, que en la descripción del video también podrán ver un link para descargar esta obra de la Introducción a Melanie Klein de Hanna Segal. Y otro de los discípulos bastante recordados hoy en el psicoanálisis contemporáneo por los originales que eran sus postulados es Ronald Fairbairn. Él mencionaba que el instinto no buscaba descargarse, ese no era el fin, descargarse, ese no era el fin, vamos a ponerle una X, no era el fin del instinto, el real fin era alcanzar un objeto. Ese era el real fin. Entonces, a partir de esto, estamos viendo que esos discípulos desarrollan las ideas del pensamiento de la teoría de las relaciones objetales, cuya pionera ya lo mencionamos, que era Melanie Klein. Melanie Klein. Entonces, ¿cuáles fueron sus trabajos u obras más importantes? Si se quiere estudiar a Melanie Klein, además obviamente de leer
el libro de Introducción a Melanie Klein, que estamos encerrándolo aquí, se debe leer uno de sus trabajos más importantes, que es el Psicoanálisis de niños, publicado en 1932, y el segundo, que es La técnica del juego, su historia y su significación, que habla sobre su técnica, porque ella trabajó con niños bastante pequeños, menores a aquellos que pertenecían a la etapa de latencia, menores. Según Freud, que pertenecían a la etapa oral, que pertenecían a la etapa fálica, eran niños de 2 años, 3 años, 5 años, eran bastante pequeños, ¿no? Entonces, en esta obra se menciona cuáles son los requisitos que se debe tratar, cuáles son las conclusiones más importantes que ella extrajo en su análisis, en su trabajo con los niños más pequeños, ¿no? Y de esta obra vamos a realizar un tercer video que usted podrá encontrarlo como Melanie Klein, parte 3. Vamos a hablar sobre los aspectos teóricos en esta parte 1. Aquí podemos observar el aspecto teórico. Nos encontramos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos menciona? No podemos hablar de Melanie Klein sin hablar, 1, de la fantasía inconsciente, 2, de los objetos internos, 3, de las posiciones y 4, de la angustia. Estos 4 términos son fundamentales para hablar de Melanie Klein. Primero, la fantasía inconsciente. ¿Qué nos dice la fantasía inconsciente? La fantasía inconsciente nos dice en su definición. Empecemos con la definición. Fantasía inconsciente es la expresión mental de todos los instintos. Expresión mental de todos los instintos. Entonces, nosotros sabemos que aquí está un instinto, ¿verdad? Instinto. Y recordando lo que se mencionó antes, este instinto no va a buscar en sí, su fin no va a ser descargarse, sino su fin va a ser alcanzar un objeto. Entonces, en este instinto, que es parte de todos los seres vivos, en su idea de alcanzar este objeto, es donde se va a fantasear. Y es que va a darse lugar a esta fantasía inconsciente. Por ejemplo, un bebé tiene el instinto del hambre. Entonces, ¿cuál va a ser su fantasía inconsciente? El instinto del hambre, ¿qué objeto debería alcanzar? La comida, ¿verdad? Entonces, en este aspecto sería el pecho. ¿Qué es lo que hace con el pecho? En la fantasía inconsciente, este bebé va a fantasear con este pecho. Va a desear tenerlo, y esa expresión mental de este instinto del hambre alcanzando el objeto es lo que se denomina como fantasía inconsciente. Esto dura toda la vida, desde que se nace hasta siempre, y es función del yo. Que aquí es también donde va a haber serias controversias respecto a esto, porque muchos de los postulados del psicoanálisis ortodoxo mencionan que el niño en sí no puede, al menos el bebé, no tiene un yo muy desarrollado. En cambio, Melanie Klein afirma que sí. De igual manera, un super yo también. Pero Freud, ¿qué menciona? Freud menciona sobre la fantasía, dice, o existe la fantasía, o existe la realidad. Existe una cosa u otra, no existen al mismo tiempo.
Y también que decía que la fantasía era un instrumento de defensa. Entonces, las personas que querían evadir la realidad, lo que hacían era escapar a la fantasía. Entonces la fantasía supuestamente era un instrumento de defensa. Pero ¿qué es lo que nos dice Melanie Klein? Que no debe considerarse como un instrumento de defensa, que está siempre presente, que está siempre activa, siempre, toda la vida, que podemos subrayar toda la vida, y que es una expresión mental de los instintos, y los instintos están dentro del ser humano toda la vida, en todo momento, ¿no? Y hay un aspecto bastante importante. El poseer una fantasía inconsciente, esta fantasía inconsciente, poseerla, tenerla, no significa índice de realidad, no significa índice de enfermedad. No significa índice de enfermedad. Vamos a escribirlo. No significa, ya está allí, índice de realidad. Índice de enfermedad o falta de sentido de la realidad. Aquí falta escribir un poco sobre falta de sentido. Falta de sentido de la realidad. No significa índice de enfermedad ni falta de sentido de realidad. ¿Cómo sabemos cuál es el estado psíquico del sujeto en función a la fantasía inconsciente? Bueno, para saber el estado psíquico del sujeto, nosotros tenemos que tener en cuenta la naturaleza. La naturaleza de esta fantasía inconsciente. ¿Cuál es su naturaleza? Y ¿cuál es la relación que tiene esta fantasía inconsciente con su realidad externa? Entonces ya hemos visto el primer tema, que fue fantasía inconsciente. Vamos a ponerle un check.